Bien, buenos días. Un nuevo placer volver a Alicante a hablar del Veronés. En primer lugar, agradecer a los presentes su asistencia, también al centro y al equipo directivo que nos permiten cada año presentar una parte de nuestros trabajos. En esta ocasión, lo que vamos a exponer es un relato que enumerará las 6, 7 leyendas que han llegado sobre este cuadro que han llegado hasta nuestros días y que han sido desacreditadas en la historia del arte como leyendas o relatos sin una base real, pero nuestros estudios sobre este gran lienzo, es el lienzo más grande que obra en el Louvre, 70 metros cuadrados, pues han venido mostrando una serie de transformaciones que sufrió el cuadro durante los 15 meses que duró su elaboración. Fue un encargo de la Orden Benedictina en Venecia, en el monasterio de San Giorgio Maggiore, y fue un cuadro famoso ya desde sus comienzos. Toda Italia sabía que la orden, de acuerdo con Palladio, que era el arquitecto responsable, y con el Veronés, habían empezado a representar el primer milagro de Jesucristo según el Evangelio de San Juan, que es las bodas de Caná. No estamos presentando esto en trozos, porque ya llevamos unos años grabando. En internet, en YouTube, en nuestro canal también ya hay, en una página que ahora daré, ya hay algunas conferencias de estas de años anteriores alojadas y son libres, que no estamos estirando ningún chicle, sino que es una obra tan grande, hay tanta gente, hay 130 cabezas representadas aproximadamente, aunque todas no corresponden a personajes reales, no son retratos. Esta es otra historia que acompaña al cuadro desde su creación. Si se representaban personajes reales, si eran retratos o no lo eran. Y también los que han defendido esta opinión pues han sido desacreditados repetidamente, pero estamos mostrando que no, son personajes reales, son retratos de contemporáneos del Veronés, en algunos casos, unos pocos ya habían fallecido, empezando por los músicos que conforman el Consol Central. Para este año, ahora explicaré un poco mejor todo lo que acabo de decir. Vamos a presentar hoy solo las leyendas, yo las voy a contar, quién las dijo y lo que hay alrededor de ellas. Dentro de unos 10 días, en la siguiente conferencia, hablaremos del verdadero fantasma de George John, por lo que comentaré en un momento. Este personaje de aquí, que sostiene un laúd, era George John. Hoy lo conocemos, valga la contradicción, por ser el pintor más misterioso de la historia del arte. El Leonardo veneciano fue un emblema para la ciudad de Venecia y lo sigue siendo hoy en día, solo que no era contemporáneo del cuadro. Había muerto 50 años antes y ahora explicaré por qué y qué pintaba aquí. Es decir, el verdadero fantasma de George John está debajo de este lienzo y no en una buena publicación, que presentaré en un momento de otro colega. En la siguiente hablaremos de los arquitectos, que son 6, están en el lienzo, estos 3 concretamente, y Alessandro Vittoria, Daniele Barbaro, que no aparece, y la última de este curso la dedicaremos a los auténticos novios o protagonistas de la boda representada. Según otra de estas leyendas, pues se suele repetir así, que los novios son los 2 comensales en este lado del cuadro, los últimos, pero no lo son, y en un momento lo explicaré. Las transiciones nos serán muy útiles para visualizar algunas cosas, aunque en algún momento me entretendré un poco más. Bueno, ya nos conocen aquí, Penélope Sanz, que sale menos, la cara oculta de Music Language Frontiers. Esta es la página que decía. Si se teclea thewedding@cana.org, pues ahí se pueden descargar libremente ya algunos de los trabajos que hemos publicado. Todos no, uno no, y otro que nos ha pedido recientemente la misma revista que nos publicó, la revista de musicología de la Universidad de Padua, donde estudiaron muchos de los presentes en el lienzo. La Universidad de Padua en estos tiempos era la Universidad de Venecia. Estos son de pago y no los podemos divulgar, pero los demás, creo que hay 5 ya, y muy pronto saldrá otro, algunos en edición bilingüe, pues se pueden descargar libremente. Ya lo publicamos en el 2018, gracias a un amigo común que es Javier Alejano. Javier Alejano, que es un gran violista, no da gamba, pero violista, pues hacía 30 años que no le veía
de los tiempos de Madrid, cuando yo estudiaba, tocábamos juntos en muchas ocasiones, pues me lo encontré en Málaga, por casualidad, coincidimos allí, y me dijo que este personaje, aquí está invertida la escena, esta es nuestra primera publicación, creo que hasta hoy no la ha discutido nadie. Es difícil, no es presunción, es difícil desmontar este artículo porque en efecto él es Diego Ortiz, como nos dijo. Me dijo que llevo 10 años creyendo que identificaba a este personaje. He hablado con diferentes profesionales, historiadores del arte, musicólogos, todos me dan buenas palabras, que sí que se parece, pero pues eso, lo me lleva 10 años así, un buen amigo. Y yo le prometí que buscaríamos y a mi vuelta a Cullera pues nos pusimos a buscar y eso fue lo primero que encontramos, que tenía razón en el sentido de que Ortiz no estaba en el diseño original. Fue añadido al final, como ya hemos contado en estas publicaciones. Yo invito a los presentes a que pinchen ahí y con un solo clic te descargas 3 o 4 PDFs a todo color. Son publicaciones en toda regla con su ISBN y no hay... Digo, nadie nos ha discutido y de hecho estamos en todas las wikis, en todos los idiomas. Tú te escribes las bodas de Caná o The Wedding at Caná, o incluso el nombre de uno de nuestros protagonistas, el actual Diego Ortiz, y ahí estamos, Javier Alejano. Penélope Sanz en esta publicación no aparece por otras razones, pero en otras sí. Avanzaré un poquillo y todo se andará. Hoy pues no voy a dar muchos detalles que ya están grabados, que ya han sido volcados a la red o que ya han sido publicados, y me voy a centrar directamente en las leyendas. Este es nuestro autor, el gran Paolo Cagliari, el veronés, en un autorretrato suyo muy poco antes del lienzo. El lienzo se encargó comenzó creo que fue en junio de 1562 y tardó 15 meses. En octubre se entregó, en octubre de 1563. Quiero hacer esa observación. Aquí nuestro amigo todavía luce pelo, sin embargo en el cuadro, cabello, en el cuadro, que es unos 2, como mucho 3, poco más, años después, ya él se pinta a sí mismo sin pelo. Este es el monasterio de San Giorgio Maggiore en Venecia, pues si no la más, una de las residencias más distinguidas de la ciudad, en donde se alojaban de continuo, es decir, todos los días, autoridades internacionales de todo el orbe europeo. Concretamente, este es el refectorio donde comían los monjes. Quiere decir que aquí se comía bien, se comía muy bien todos los días, porque la gente que visitaba Venecia eran en efecto los más ricos y los más poderosos, diplomáticos, artistas, eclesiásticos, cortesanos de todas partes de Europa. Y en estos jardines, el cuadro iba destinado aquí, a presidir el refectorio, creo que lo he dicho antes, 70 metros cuadrados. Y en estos jardines que tiene la isla, fueron un lugar de encuentro, como hubo otros en Venecia, no fueron los únicos, ahora vamos a ver alguno más, lugares de encuentro de humanistas, eruditos, nobles, donde se debatían todo tipo de temas, del redescubrimiento de obras clásicas. En estos tiempos fue el boom, la emergencia, filosofía, música, de todo tipo de cosas, y en especial también del conflicto que dividió a Europa desde estos tiempos, que es la escisión del mundo protestante. El trasfondo del lienzo, después lo aclararé mejor, es el Concilio de Trento. Y en estos jardines, digo, durante medio siglo, incluso antes, pues aquí se dieron cita muchos de los personajes, bastantes de los personajes que pueblan el lienzo, mayormente venecianos o de la órbita veneciana, y también algunos pertenecientes a la orden benedictina que fueron perseguidos por herejes, procesados, incluidos otros también muy relevantes. Estoy hablando del nivel más alto de la jerarquía eclesiástica de Italia. Concretamente en el lienzo hay 2 presidentes del concilio que murieron envenenados presidiendo el propio concilio, con 2 semanas de diferencia, y también quien finalmente consiguió cerrar, al menos en apariencia, formalmente, porque el conflicto en efecto no se cerró, el que cerró el Concilio de Trento, digo que fue Giovanni Morone. Todos están aquí y al final los mostraré. Bien, pues eso quería señalar, que aquí nuestro buen amigo pues todavía luce pelo. No digo que fuera por eso,
pero lo debió pasar mal. Todo esto ya lo hemos ido publicando, porque durante esos 15 meses que duró la elaboración del lienzo, pues fue obligado no digo con cadenas, pero convencido a peticiones de unos u otros, todo eso ya es otro tema, para transformar sobre todo la escena central de músicos hasta en 4 ocasiones. Por eso lo que hemos visto antes en el cartel de presentación de las conferencias no era lo que se ve actualmente, que es un consor de violas da gamba, sino que era un clavecín con una serie de dibujos que ahora no me voy a detener. Bueno, creo que también he agradecido al centro, no recuerdo cuando he empezado, la oportunidad que nos dan todos los años para presentar una o varias partes sucesivas de esta gran historia que nos ha tocado en suerte pues desentrañar. En un momento empezamos, son unas 6, solo voy a contar lo esencial. Esta conferencia también tiene su correspondiente en una publicación que verá la luz probablemente en Navidad, es decir, pues casi dentro de un año, porque antes hay otra que se está traduciendo y que va a salir en breve. En fin, hay un cierto ritmo, no podemos divulgarlo todo de una vez, ocuparía varios volúmenes, de modo que por suerte para nosotros, y gracias a los artificios del Veronés, pues hemos podido aislar los diferentes grupos de intereses que hay en el cuadro, es decir, las diferentes artes, oficios o beneficios, como se decía en la época. El beneficio era un privilegio eclesiástico del que gozó la Iglesia durante siglos y que concluyó también con el Concilio de Trento. El Concilio de Trento tuvo sus cosas buenas o positivas, al menos a la vista de los que somos laicos o historiadores, y también tuvo sus cosas negativas. El beneficio significaba que los títulos y los cargos eclesiásticos no se obtenían como ahora, como estamos habituados, que una persona, un hombre, una mujer, hacen la carrera eclesiástica, por decirlo de alguna manera, se forman en el seminario, hay unos años de formación. Esto no era así en estos tiempos, sino que los cargos eran más bien casi políticos, se compraban, se vendían muy caros o incluso se heredaban. Pero el beneficio consistía mayormente en que yo podía ser el titular del obispado de Alicante y no aparecer por Alicante jamás. Sin embargo, las rentas de mi obispado se me ingresaban puntualmente. Es decir, multitud de obispos, por esto muchos obispos en estos tiempos de toda Europa, pues no eran proclives a que el concilio solucionase algunos problemas, porque evidentemente había que reformar la Iglesia y todo el mundo no estaba. El beneficio suponía que yo podía pasarme la vida en Roma dedicado al arte o a la contemplación del arte o a quien fuera y no aparecer jamás por mi diócesis. Todo esto cambió y este es el personaje, ahora no lo vemos, chiquitín que está aquí, es lo que estaba diciendo. Realmente debajo de Diego Ortiz probablemente llegó los 2 últimos meses, al final del verano de 1563, y le ayudó al Veronés a tapar y ocultar todo lo que había ocurrido aquí, que es lo que ya hemos publicado y una parte ya está libre en la red. Y no voy a insistir, pero ahora lo veremos mejor. Este es el verdadero fantasma de Giorgione y en un momento lo enseñaremos. Pues vamos a... De Giorgione, en primer lugar, esta es una historia, pues en cierto modo triste o con un componente de tristeza, una cierta languidez, una cierta nostalgia, porque en la ciudad de La Laguna el cuadro está para representar la vanidad, es un vanitas, la vanidad de la vida. Giorgione, en efecto, pues fue un paradigma para la ciudad de Venecia, pero la muerte, la parca, en este caso la peste, se lo llevó muy joven, en torno a los 36 años. Se ha descubierto un documento hace poco que nos ha hecho atrasar 2 o 3 años su nacimiento. En torno a los 34, 35 años, pues este gran pintor desapareció y en unas condiciones que ahora voy a comentar. Y por eso el Veronés y probablemente el patrono de la orden, Girolamo Grimani, que también está en el cuadro, decidieron incluirle en medio de esta famosa boda bíblica. La peste pues ha sido una enfermedad, una plaga que ha asolado Europa en diferentes ocasiones y sin embargo, en Venecia también,
Se sabía que entraba por el mar, que llegaba con los barcos, aunque no se conocía el mecanismo exacto, y Venecia, con sus sistemas de cuarentena y aislamiento de los barcos que llegaban, pues fue la ciudad, la avanzadilla en Europa. Se libró, bueno, no se libró, pero contuvo este problema más de 100 años antes que el resto de capitales europeas. El tema era el siguiente. Bueno, esto es una góndola típica veneciana para un funeral, él es el difunto. Este personaje, que lo veremos en un momento, vivió más de 100 años después, fue el secretario de Estado del rey Sol de Francia. Y es la única leyenda que mencionaba a Giorgione en el lienzo. Y como hemos mostrado, también era veraz. Decía que cuando uno enfermaba de peste en Venecia, que aplicó medidas muy drásticas ya desde 1500, entre otras son estos picudos que se ven a veces vestidos con unos... Estos personajes eran patricios venecianos a los que se otorgaba autoridad sobre la vida y la muerte. Iban armados y estaban autorizados a descerrajarte un tiro a cualquiera, en cualquier punto de la ciudad, si no obedecía a sus órdenes. Lo que hizo Venecia desde el primer momento fue que a las personas que enfermaban de peste o que manifestaban síntomas se les llevaba al lazareto. Esto es un lazareto, claro, te llevan al lazareto ya para morir. El sistema lo aplicaron también a los barcos que llegaban a la ciudad, que eran todos los días la cantidad enorme. Los barcos tenían que pasar una cuarentena, y de ahí viene la palabra actual. Pasaban 40 días en una de estas islas cercanas a la ciudad, y si no enfermaban, sus mercancías eran apartadas también y almacenadas, y al cabo de los 40 días, los que no enfermaban ya podían entrar a la ciudad y llevar consigo sus mercancías. El hecho triste, decía, es que nuestro amigo Giorgione, el buen Giorgione, pues no tuvo esa suerte. Él enfermó, probablemente contagiado con su amante, no por ella ni nada. Esto es lo que hizo una de las leyendas, ahora la contaré. Pero él fue enviado a la isla del Lazareto ya para morir. Y este fue el motivo que creemos que está detrás del cuadro. Todo veneciano, y más un veneciano insigne como él y famoso, todo ciudadano nacido en Venecia e inscrito en los censos de Venecia, tenía un derecho. Y el derecho era una misa fúnebre a su muerte. Y este es un derecho que nuestro buen amado Giorgione no pudo disfrutar. De modo que esa es nuestra hipótesis principal, que cuando se pintó el cuadro, la familia Grimani, probablemente los patronos, ahora los enseñaré todos y ya no me extenderé tanto, pues de acuerdo con las autoridades benedictinas y con el pintor, decidieron brindarle finalmente la misa póstuma, su derecho veneciano perdido, que Giorgione, el pintor más emblemático de Venecia, pues no pudo tener. Él es Girolamo Grimani, el patrono del lienzo, del Veronés, de Palladio, de algunos de los artistas representados, del propio monasterio y también de la propia orden benedictina. Los personajes que iremos mostrando más hacia el final, las autoridades eclesiásticas que he citado, son el primer nivel en Italia, no son obispos de segunda, sin pretender ser irónico ni nada, sino que es la más alta jerarquía eclesiástica católica, pero no romana, sino veneciana, y todos ellos fueron proclives durante su vida a hacer la paz con los protestantes, hablando un poco deprisa, o quizá no del todo propiamente. Bien, por eso le estamos dedicando todos estos trabajos. En memoria de Giorgione, en su recuerdo, esta es la misma página de antes, y este no es el lazareto en el que él murió, era otro, pero es una foto muy bonita y muy ilustrativa de lo que estamos intentando decir. Giorgione había muerto en 1510, 50 años antes del encargo de las bodas de Caná, pero era el emblema de todos los pintores venecianos y de hecho fue imitado, copiado, pero no lo digo en términos peyorativos, era el modo de proceder, pintar a los grandes maestros y pintar como ellos, durante un siglo después de su muerte. El problema es que no firmaba sus cuadros, como muchos de su generación, y ha habido mucha confusión con su obra, con su vida, incluso se llegó a dudar de su propia existencia. Si el propio Giorgione no era él mismo el resultado de las leyendas que habían circulado sobre este lienzo fantástico.
Bien, pues vamos a empezar ya en un momento. Las primeras dos que voy a contar tienen que ver con la figura del pintor desaparecido, el protagonista del lienzo, 2 veces sepultado. La primera en el Lazareto y la segunda, esta vez bajo los pigmentos de su ilustre colega, el veronés, pues en el propio lienzo. Las primeras dos que voy a contar atañen a su figura y las 6 restantes atañen al cuadro, y así empezaremos nuestro recorrido. Hay una leyenda en Venecia que dice que por las noches se escucha en ocasiones al fantasma no de Giorgione, sino de otro colega suyo y contemporáneo, Lorenzo Luccio. Lorenzo Luccio también fue un gran pintor. Le llamaban Morto da Feltre, como rezaba el título, por su afición desmedida, dicen las crónicas que nos era muy aficionado a los groteschi. Los groteschi son estos dibujos que adornan a veces frisos en lo alto de las paredes. Los llaman groteschi porque a veces representan quimeras, figuras extrañas, gente gruesa. No son adornos, y los tomaba él y otros contemporáneos, los tomaban de visitar tumbas romanas del antiguo Imperio Romano. Esta era una práctica que los romanos utilizaban bastante, y nuestro amigo Lorenzo Luccio pues era muy aficionado a visitar excavaciones y tumbas antiguas, y de ahí tomaba ideas. Este es otro de esos jardines que he citado, el de San Giorgio. Quizá fuera uno de los más famosos, había otros en la ciudad de Venecia. Este es el Palacio Contarini del Zafo, que lo encargó construir Gasparo Contarini. Algunas noches se escucha el fantasma de Lorenzo Luccio, el Morto da Feltre, como lo llamaban Vasari y otros, por su afición a visitar sepulcros romanos. Y la leyenda dice lo siguiente: Giorgione, que era colega y amigo también de Lorenzo Luccio, de hecho trabajaron juntos, tenía un amante, que es lo que nos ha contado Giorgio Vasari. Dice que estaban muy enamorados, bueno, en fin, que eran muy apasionados. Ella cantaba muy bien, se llamaba Cecilia. Según lo que nos cuenta Vasari, Cecilia enfermó de peste. Giorgione y ella no respetaron las normas debidas de higiene, de seguridad, y al final él también enfermó y también murió. Como no teníamos un retrato de Cecilia, pues hemos puesto este de Vittoria Colonna, que también está en el lienzo. También era una espirituali y muy poderosa, amiga personal de Carlos V, de hecho está sentada a su lado. Pues hemos puesto esta porque nos gusta. Es un retrato imaginario, pero tiene una belleza ciertamente agresiva, con todas las comillas que se quiera. Como no teníamos una imagen de Cecilia, pues la hemos puesto. Él sí parece ser Lorenzo Luccio, un autorretrato, y lo que ocurrió fue lo siguiente. Giorgione tenía una amante, Cecilia, una gran cantante, muy bella. La llamaban, decían que era mitad ángel y mitad demonio, porque tampoco era enteramente fiel a Giorgione. Bueno, en fin, parece que era muy poderosa intelectualmente, físicamente, porque era muy bella. Y Lorenzo Luccio, pues, intentó obtener sus favores repetidamente, pero ella siempre le dio calabaza. Y la leyenda dice que finalmente Lorenzo se suicidó, y que actualmente, esto lo cuentan ahí en Venecia, que algunas noches se escucha en este edificio que he citado, del Palacio Contarini del Safo, el fantasma de Lorenzo Luccio lamentarse. En realidad, el Lorenzo Luccio no se suicidó, sino que murió años después. Esto es un dato histórico que se conoce, probablemente de forma heroica, combatiendo contra el turco frente a las costas de Venecia, en lo que es la actual Albania. Este es el edificio que decía. El único que queda en pie. Este cuadro está pintado 2 siglos después. Este era el jardín de la familia Contarini, como la familia Grimani, y otras eran familias poderosísimas en Venecia. Y el Casino de los Espíritus tampoco se le llamaba así por los fantasmas, como la gente suele pensar hoy, o las leyendas actuales nos cuentan, sino que los espíritus eran los espíritus elevados, los eruditos, los artistas, los filósofos, los músicos, los eclesiásticos, los escritores que visitaban el palacio, los jardines de San Giorgio Maggiore y otros recintos similares que había en la ciudad.
El Casino de los Espíritus no hace referencia al espíritu de los muertos, sino al espíritu de los vivos egregios que estoy citando, y confío en no insistir mucho. Estoy hablando del primer nivel eclesiástico de Italia, Gasparo Contarini, la segunda voz por debajo del Papa, la segunda autoridad en materia eclesiástica. Solo que él era veneciano. En el lienzo no hay, el poder romano está ausente del lienzo, y todos los que hay son personajes vinculados a, lo suelen llamar también heterodoxos. Fueron católicos, nunca quisieron la guerra con el catolicismo ni con Roma, pero eran proclives a la reconciliación con el mundo protestante, y algunos de ellos pagaron con su vida. Bien, pues aquí tenemos al auténtico fantasma de Giorgione, y vamos a pasar ya a exponer las leyendas. Por su figura, como he dicho antes, como hay una clase dedicada más concretamente a Giorgione. Giorgione nació en Castelfranco, esta es la ciudad que le vio nacer. Está a mitad de camino entre Trento, donde se celebró el concilio, y Venecia, y es una ciudad fortificada cuyas murallas siguen intactas hoy, con un muro, con un foso inundado, es decir, un punto muy seguro, y de hecho las murallas siguen prácticamente intactas, casi, hoy en día. Y esta ciudad, pues, tiene un papel muy relevante en la historia del lienzo. Aquí, en los tiempos que mientras el Veronés pintaba el lienzo, tenía también encargos en marcha en Castelfranco. Hoy solemos pensar en los pintores y los grandes artistas como la obra de genios que hacen ellos el trabajo de forma aislada, pero en estas épocas esto no era así. El Veronés, claro que no pintó todo ese cuadro gigantesco. Todos tenían talleres, bodegas las llamaban, empresas familiares donde trabajaban sus hermanos, sus propios padres o sus hijos, y tenían contratados a su cargo mucho personal, pintores de alto nivel, incluso pintores que pintaban como el propio Veronés. Aquí, para resaltar la importancia de Giorgione, hemos proyectado una foto de Venecia. Esto es el puente de Rialto, el centro de la ciudad, el puente más famoso de la ciudad. Y esto que se ve aquí es uno de los edificios más grandes de Venecia, es la Fondaco dei Tedeschi. Fondaco dei Tedeschi es el edificio de la agrupación de comerciantes alemanes. Digamos, la Casa de Alemania, aunque Alemania como tal no existía todavía en este momento, como lo conocemos hoy, en Venecia. Es decir, uno de los, si no el edificio más importante de la ciudad, pues sí de los dos o tres. Pues bien, en tiempos de Giorgione y Tiziano, porque Tiziano sí que le conoció, él es Tiziano, actualmente en el cuadro toca una viola da gamba con trabajo. Ellos sí que fueron colegas en su juventud y discípulos los dos en los talleres de Giovanni Bellini. De los que vamos a hablar, la gente representada es lo que llamamos hoy la Escuela Veneciana de Pintura, aunque eso es una denominación actual. Pues bien, en torno a 1507, creo recordar, hubo un incendio, y quien dirigió las obras de restauración de las fachadas exteriores de la Fondaco de los Tedeschi, de los alemanes, fue Giorgione. De hecho, Giorgione pintó la fachada principal, mientras que su colega Tiziano estaba trabajando en uno de los laterales. Esto lo sabemos por Vasari. Es decir, Giorgione ya no estaba, había desaparecido medio siglo atrás del lienzo, pero seguía representando, y ya lo he dicho, y durante todo el siglo, centenares de pintores en toda Italia intentaban pintar como pintaba Giorgione. El problema de las atribuciones lo trataremos en la siguiente conferencia. Aquí tenemos lo único que ha quedado de esos frescos famosos, que según Vasari, pues nadie sabía lo que eran. Y es que Giorgione se caracterizó por eso. Los cuadros que pintaba contaban historias, pero eran historias más bien abstractas. No se podían identificar ni en los evangelios, ni en los relatos bíblicos, ni en las obras de la época. Eran, digamos así, obras abstraídas de su contexto histórico. Esto es lo único que queda. Esto y algún fresco más. Giorgione se dedicó, él con sus equipos y sus andamios, Giorgione decoró la fachada principal, mientras que Tiziano estaba a sus órdenes, trabajando a su cargo, se ocupó de la fachada lateral. Aquí la vemos, esta es la Fondaco dei Tedeschi, y esto es el interior, esto es el patio interno que hay, pues uno de los dos o tres edificios
más importantes de la ciudad de Venecia. Sobre Giorgione vamos a ir cerrando ya su capítulo y entraremos en las leyendas propias del cuadro. Pues aquí he traído solamente un par de retratos. Bueno, esta está para recordar algo de lo que ya he dicho. Vasari ya nos informa de algunos cuadros que pintó, se especializó en retratos. También este cuadro es uno de los tres que se le atribuyen sin duda, ahora lo mostraré. Está en Castelfranco, en la ciudad que le vio nacer. Solo estaba para recordar eso. Que sí que tenemos el nombre de algunos de sus cuadros, pero por el camino se ha ido perdiendo y se le llegaron a atribuir al amigo en torno a 1800 casi 200 cuadros, hasta que la obra de Crowe y Cavalcaselle, dos historiadores del arte ingleses, pues redujeron esa lista de cerca de 200 obras atribuidas a poco más de una docena. Nos estamos acercando ahora. Él es Girolamo Grimani, el auténtico patrono del cuadro, de la orden de los pintores que estoy citando, y es la única persona que está de espaldas también. Pero esto es por otras razones que harán las que no voy a. Continuamente haremos esto, hacer desaparecer el lienzo para identificar a los personajes. Girolamo Grimani, un antepasado suyo, Domenico Grimani, aquí en la esquina del lienzo, que sí que conoció a Giorgione, que sí que tenía en la galería de la familia Grimani, en los tiempos del lienzo, estaba probablemente el autorretrato de Giorgione, que mostraré en un momento, y él, que creemos está oculto tras la columna, creemos que es también un Grimani, concretamente Giovanni VI Grimani, es decir, el patriarca de Aquilea en los tiempos del cuadro, es decir, el Papa veneciano, solo que estaba en curso en un proceso de la Inquisición, acusado de malas compañías, dejémoslo así ahora, y no podía ejercer el cargo, y creemos que por eso aparece aquí, oculto tras la columna. En el centro de este triángulo de la principal familia que patrocinaba el encargo, pues queda nuestro buen amigo el abad Girolamo Scrocetto o Escroguerro, el responsable de la orden para encargar este famoso lienzo. Gasparo Contarini ya lo hemos presentado, este es el hermano del pintor, y estos otros personajes, este y este, muy importantes, Reginald Paul y Alvise Privi, que los veremos en su debido momento con la leyenda correspondiente. Pues hemos presentado a los patronos. Nos queda enseñar el autorretrato de Giorgione por su propia mano. Este sí que se reconoce. No era habitual firmar los cuadros en esta época. Empezaron a firmarse más o menos a mitad del siglo. Tiziano tampoco los firmaba, sobre todo cuando empezaron a exportarlos al extranjero. Este es el famoso cuadro que he citado antes, que está en Castelfranco. No es tan grande, este mide como ese armario, medirá 1,80 m, pero es un cuadro sorprendente, con un realismo atroz, y lo encargó la familia Costanzo, una familia nativa de Castelfranco, por resaltar la importancia del pueblo. Pues allí vivía, por ejemplo, la reina de Chipre en el exilio, o sea, vivía en Castelfranco. El Veronés tenía propiedades allí y otros personajes que ahora voy a citar. Se supone que es el hijo de quien encargó Tucio Constanzo. Su hijo Mateo, muerto en combate, era condottiero, es decir, militar de profesión, y en recuerdo de su hijo fallecido en combate, pues le encargó esta obra a Giorgio. Se llama La Pala de Castelfranco, está allí, in situ, en la catedral, en la iglesia de la Madonna, creo que se llama, no recuerdo el nombre exacto ahora, y es uno de los tres cuadros que se adjudican, que están atribuidos sin ninguna duda al buen Giorgio. Pues me queda enseñar sus autorretratos, y en la próxima clase sí que enseñaremos algunos cuadros suyos más. Estos dos se aparecen. Bueno, esto es una ilustración, que soy muy dado a la poética visual. Es un grabado también posterior, ilustra al ángel exterminador llamando a una casa. En los tiempos de Roma, en las plagas de peste, pues han ocurrido en diversos momentos de la historia, y a esto ya lo hemos introducido. A ver si os enseño ya al amigo. Bueno, este es el documento que he dicho. Hace 3 años, en el 17, un poco más, en la biblioteca de la Universidad de Sydney, en Australia,
en un ejemplar de Dante, la Divina Comedia, en la última página, bueno, en la última página no, en la página en blanco del final, allí apareció un pequeño boceto de una Madonna y esta inscripción. La inscripción tiene muertos de peste, como se ve aquí, tachado y añadido después fuera. Es decir, es Janie Anderson, se me ha olvidado poner su nombre, ya lo pondré. Y pues parece que el poseedor del libro sí que conoció el noble que fuera, no se sabe quién era el propietario, el autor de estas correcciones, y esto nos ha permitido a la academia, digo, a la historia del arte, pues atrasar unos 3 años su fecha de nacimiento. Tenía que citarlo, ya lo recordaré. Y estos sí que son unos cuadros posteriores, porque a la muerte de George John, una gran coleccionista de arte, en 1510, Isabella d'Este, pues habló con su agente artístico en Venecia porque quería comprar, enterada de que el pintor había fallecido, estaba muy interesada en comprar un nocturno que hoy está perdido, que parece que era un autorretrato del propio George John de noche, una escena musical con su instrumento. Este cuadro está pintado siglo y medio después de la muerte de George John, de la escena que estoy describiendo ahora. Está pintado por David Teniers el Joven, que era el intermediario del el duque Guillermo de Austria, creo recordar ahora. En fin, las colecciones de arte de Venecia se dispersaron a la muerte de estos personajes y fueron pasando por coleccionistas europeos. Y está pintado a partir de uno de los cuadros que el archiduque poseía en su galería. Es posible que este fuera una copia del lienzo perdido que buscaba Isabella d'Este. Su agente le respondió al cabo de unas semanas diciendo que en efecto el pintor había muerto y que había 2 versiones de este cuadro, pero que estaban en manos de particulares y ninguno de los 2 quería desprenderse del lienzo. Estos que van a aparecer ahora sí que son el auténtico Giorgione, de su propia mano. Este es su autorretrato más reconocido, está en Alemania ahora, en el Brunswick Museum. Los 2 museos, el de Budapest también, nos contestaron en su momento amablemente y siempre que tenemos ocasión pues agradecemos sus respuestas y la información que nos dan. Él sí es George John y él probablemente también de su propia mano, solo que en el lienzo aparece, como se ve aquí, invertido. Y esto es una parte de la historia que estamos contando. No voy a enseñar más retratos en este suyo, salvo otra versión parecida, que es esta. Se ha atribuido a George John, pero hay dudas de que sea suyo. Está también en Viena. Puede que sí, puede que no. Sobre este no hay acuerdo. Y sobre el amigo Tiziano, su compañero y colega de juventud, pues ya lo hemos presentado anteriormente. Y esto es todo. Creo que no me queda nada más de George John. A ver. Ah, sí, bueno, sí, la que he citado antes. Este es un edificio que todavía sobrevive. Él es Mateo Costanzo, el condottiero de la Pala, que hemos mostrado. Y lo que he comentado antes, en los tiempos del encargo, mientras el Veronés estaba pintando en San Giorgio, a través de un agente suyo, adquirió casa y terrenos también en Castelfranco. Esta es una posada, aquí están los Costanzo, ya los he citado. Y esta es una posada, en tiempos era una posada, es un edificio que todavía sobrevive de estos tiempos. Pues sí, ahora sí que creo que he llegado al final de empezar. Teníamos que introducir un par de leyendas sobre George John y ahora voy a mostrar al verdadero fantasma. Este es el libro que he citado, es un buen libro de Enrico Maria dal Pozzolo. Pues él y Janie Anderson son los mayores expertos en George John. Escribió un libro muy famoso, le puso este título, El fantasma de George John, pero resulta que el libro no habla de George John, habla de Pietro della Vecchia, que es un pintor posterior, que fue apodado así por Boschini, otro personaje al que veremos en un momento. Lo llamó simia de George John, es decir, mono, por traducirlo de algún modo, pero no en sentido peyorativo, sino por la habilidad que tenía, Pietro della Vecchia, digo, para imitar todo tipo de pintura de sus contemporáneos, en especial los cuadros de George John. Le atraían bastante. Pintaba como él, pintaba cualquier cosa, incluso sin un modelo.
Es decir, el libro, aunque recibe el nombre del fantasma de Giorgione, realmente de quien habla es de Pietro della Vecchia, aunque también da mucha información de Giorgione. Por eso hemos titulado a algunas de nuestras producciones y capítulos en ocasiones El verdadero fantasma de Giorgione. Esto es lo que decía. Estos son sus dos autorretratos que acabo de enseñar, pero invertidos. Porque en el lienzo, él como aparece es de forma invertida. Pues lo voy a enseñar, El verdadero fantasma de Giorgione, pintado por el veronés 50 años después de su muerte y de forma especular, como protagonista de la escena central del lienzo de las bodas, protagonista por lo que he dicho antes. Finalmente le dedicaron la misa fúnebre, el derecho veneciano, que Giorgione no pudo tener a su muerte. Estos son los rayos X y aquí encima está Ortiz. Ortiz en los rayos X no aparece. A él le presentaremos en un momento, el ministro del rey de Francia, y aquí abajo aparecerá ampliada esta misma foto y voy a hacer aparecer la silueta de este personaje, al que nosotros hemos llamado el verdadero fantasma de Giorgione. Lo voy a ampliar toda esta zona. Y aquí aparece su silueta. Lo puedo pasar un poco más despacio por la grabación. De todo esto ya hemos hablado, ya lo hemos grabado, ya se ha divulgado y no voy a insistir, solo mostrarlo para aclarar las razones de por qué llamamos a las cosas como las llamamos. Voy a hacer desaparecer los rayos X y en nuestra modesta opinión, él es el verdadero fantasma de Giorgione. Bien, pues había que contar estas pocas leyendas referidas a su protagonista desaparecido y vamos a empezar quizá más rápidamente o a un ritmo más diferente, las 6 leyendas que nos han llegado acerca del lienzo. Acerca de Giorgione solo nos ha llegado una, un momento la traigo. Esta es una foto de Venecia en un día de lluvia y con ello nos despedimos de Giorgio de Castelfranco. El problema con él también es que toda su obra pictórica está concentrada en 10 años, todo lo que se conoce de él. Pero según llegó a la ciudad, pues parece que fue acogido prontamente en el seno de la aristocracia, probablemente por la familia que le protegía, que era la familia Grimani. Y vamos a empezar ya con el primer autor, Giorgio Vasari, que nos contó algunas cosas de Giorgione. Él fue quien le dio este apelativo, lo llamó el Leonardo veneciano. La escuela de Florencia, que es a la que pertenecía Leonardo, insistía más en el diseño, en el dibujo, mientras que la escuela veneciana, a la que pertenecía Giorgione, insistía más en el color. Y nuestro amigo Giorgione, pues parece que no hacía dibujos previos. Esto es lo que nos cuenta Vasari. Y las técnicas actuales han demostrado que eso es verdad. Aplicaba el color directamente, sin hacer dibujos ni diseños con carboncillo previos, ni nada de todo eso. Pues aquí vemos, él es Giorgio Vasari, pintado por Jacopo Zucchi. Él es el autorretrato de Giorgione, y allí tenemos al patrono, bueno, no al patrono de Giorgione porque ya no eran coetáneos, pero sus antepasados, Domenico, al que ya he enseñado, sí que lo fue. Vasari, digo, fue el primero que nos habló de las aficiones de Giorgione por el laúd. Nos contó que era un laudista muy competente. Los pintores venecianos destacaban por eso, eran famosos por ser también músicos. Y aunque no era un músico profesional, la nobleza veneciana le contrataba frecuentemente para participar en sus fiestas. Es Vasari el que nos cuenta lo del retrato que he citado, que estaba en casa de la familia de Grimani, y algunas otras cosas que tampoco es el caso de comentar aquí. Este cuadro sí es de Vasari, fue un gran pintor y un gran arquitecto, pero trabajó para los Medici en Florencia. No hay más que contemplar la cúpula de la Catedral de Florencia para hacerse una idea de qué tipo de gran pintor era, pues de la talla de los grandes, de Miguel Ángel, de Leonardo o del propio Giorgio. Tengo aquí otra ilustración de Vasari
que también fue el primero en informarnos de unas pocas cosillas acerca, no de Giorgione, sino del lienzo, porque Vasari visitó Venecia apenas 3 años después de concluido el lienzo. Sin embargo, no dice nada de todo lo que ya venimos publicando y de lo que va a salir también publicado. Es decir, que el protagonista del lienzo, bueno, el que está hablando prácticamente al veronés al oído, no era el que vemos actualmente, el músico español Diego Ortiz, era Giorgione. Es decir, toda Venecia tenía que saber lo que ocurrió, que Giorgione estuvo en el lienzo durante un año largo, perdón, un año y poco, y en los 2 últimos meses probablemente, al final del verano de 1563 hasta octubre, fue sustituido por el músico que vemos hoy. Pero Vasari, bueno, toda Venecia digo, y sobre todo los monjes del monasterio y cualquier ciudadano, toda Venecia prácticamente. Sin embargo, Vasari no menciona en absoluto a Giorgione. Aquí vemos un cuadro también atribuido a Giorgione, que también parece que se caracterizó por representar, cuando pintaba a cantantes, representarlos con los labios cerrados, mudos. No está claro qué tipo de escena es, por lo que he dicho antes. Si son cantantes, si son filósofos, si son humanistas, si son clérigos, porque sus cuadros eran así, describían escenas abstractas y no escenas concretas de la historia o de la literatura conocida. Quiero decir, todos los monjes de San Giorgio tenían que saber que Giorgione estuvo en el lienzo. Estos son los monjes de San Giorgio que creemos que están presentes en el lienzo. Los 2 responsables del encargo, el abad y el prior, Girolamo Scogerro y Andrea Pampuro. Aquel creemos que es Gregorio Cortés, luego lo comentaré. Otro, el personaje que cerrará nuestra charla, Benedetto Guidi. Y los 2 personajes que están en el cuadro, en lo alto de la escena, probablemente en el cuadro parece que están tomando nota del menú y cosas así, pero son los 2, probablemente sean los 2 monjes que firman el contrato. El contrato no lo firman el abad y el prior, sino que lo firman los monjes que desempeñaban esa función, el ecónomo y el cilleredo, pues son figuras parecidas, los que llevan el registro de la contabilidad y los que en última instancia firman los documentos que se pagan o que sirven para encargar las cosas. Bien, pues Vasari nos contó estas 3 o 4 cosas: su afición con el laúd, también su muerte y las causas que ya les he contado antes, Cecilia, su amistad y su amor, sus amoríos con la bella Cecilia, y también lo que ya he contado, la famosa Fondaco de Tedeschi y alguna otra cosa, el autorretrato de Giorgione que estaba en la Galería Grimani. Estas cosas las sabemos por Vasari y esto no entra en el reino de la leyenda, se da por hecho. Vasari es una fuente muy autorizada en la historia del arte de estos tiempos. Mientras que a partir de ahora, pues el resto de leyendas, estas 4 o 5 que voy a enumerar, pues han sido repetidamente desacreditadas hasta la publicación de nuestros trabajos, porque todas tenían una parte de verdad y todas encajan en nuestro modelo y son piezas que hemos ido encontrando por el camino y todas forman parte del mismo puzzle, un puzzle grandioso y gigantesco que ya hemos desentrañado y que vamos a ir divulgando en trozos, por suerte, lo he dicho antes. Gracias a la habilidad del veronés o al entorno del cuadro o quizá al azar, pues hemos podido separarlos, como he dicho antes, en sus respectivos artes, oficios o beneficios.